Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos. De nuevo, ¿verdad? Algunos, porque tuvimos una sesión hace creo que como un mes, que es donde precisamente empezó todo este sueño, porque es un sueño, le digo a Jesús. Aquí tengo entre los oyentes a una compañera de mi carrera, Alejandra, y y yo no sé si es su sensación en la clase de literatura que nosotros teníamos durante nuestra carrera, que una cosa es apreciar los textos, ¿verdad? Como textos, pero la realidad es que nos quedamos un poquito faltantes de algo en el sentido de que la épica es una cuestión narrada oralmente, o sea, la idea de la Odisea. Y la tragedia, que es la riqueza de la cultura clásica, ¿no? De la época clásica de Grecia, pues es teatro, no es un texto ahí de hoja tras hoja, ¿no? Y es la única manera en que nosotros, estudiantes de la carrera de letras clásicas, tenemos acceso a ellos, ¿sí? Entonces, es un sueño para nosotros en realidad que haya un grupo de artistas, ¿no? De gente creadora como, y de tanta riqueza como la que hay aquí presente en el Dragón de Jade, ¿verdad? Por experiencia, que los conozco desde hace años, y que se hayan animado a este proyecto tan interesante y tan necesario como decía ahorita Sandy, ¿verdad? En estos tiempos todavía más. Y la elección de la obra, de las vacantes, ¿verdad? Fue una cosa, pues entre todos en realidad, pero yo creo que son de esas cosas que salen en automático, ¿sí? Porque obviamente yo le decía a Jesús, yo no les puedo decir cuál, ¿no? Pues ustedes van a ser los que realmente hagan todo el trabajo. Yo no más estoy aquí para medio guiar en la parte, pues, teórica o de la obra o de la cultura griega, algunos elementos, pero realmente los que van a estar trabajando muchísimo, pues son todos ustedes, actores, directores. Ya les dijo Jesús, ¿verdad? Que va a haber que este proyecto también surge como una necesidad del coro que tiene la maestra Erika y que en este momento pues les ha resultado difícil reunirse y pues que hay que sacar estas ganas, ¿no? Pues no sé, de cantar, porque en el coro griego se canta, se recita y se habla también, como vamos a ir viendo. Entonces, hay tres, lo vamos a ir viendo también, hay tres autores que quedaron para la posteridad, griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, de verdad todo el mundo lo sabe, quedaban muy poquitas obras, pero esas poquitas obras son de una riqueza impresionante, entonces costaba realmente trabajo decidirse, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su riqueza y cada uno de ellos tiene sus características, pero me parece súper importante el hecho de que las vacantes de Eurípides es la obra con la que se cierra la cultura griega que todos conocemos, que la que trascendió. Me refiero a que es una obra que escribió Eurípides en el año de su muerte, 406 a.C., y que de hecho se representó después de su muerte, la representó su hijo en el 405. Es una obra póstuma, pero me parece que es una ocurrencia de Eurípides, de la genialidad de Eurípides, decir, termino mi ciclo de teatro, o sea, ya se está muriendo, me termina, está cayendo Atenas, bueno, es una cuestión de guerra que vamos a ver también, y que se le ocurra recordarnos a todos algo muy importante, las vacantes. Es el coro de las locas que andan acompañando al dios Dioniso, que es el dios del teatro, que ya muchos autores lo han señalado. ¿Por qué las obras griegas parece que, o sea, aparecen todos los dioses, pero no aparece Dioniso? Cuando es el dios del teatro. Entonces, parece una ocurrencia de Eurípides, ¿no? Antes de morirse, decir que no se nos olvide de qué se trataba esto. Así que empezó hace muchos años, muchísimos, y ahí les va las vacantes. Entonces, es una maravilla, y me parece que es siendo un proyecto, ¿verdad?, de experimentación, donde van a conjuntar realmente lo que era el espectáculo teatral griego, que pocas veces se ve, es decir, las actuaciones, los coros, la música, la danza, pues me parece que va a ser maravilloso. Y a Jesús también se le ocurrió, ¿verdad? Este tema de las vacantes muy ad hoc para esta época. Van a ver ustedes la riqueza. Yo creo que les va a dar les da elementos para irse por muchos lados, ¿no? En la cuestión de la adaptación que quieran hacer. Pero a Jesús se le ocurría en primera instancia, ¿verdad? Cuando lo platicábamos, que este trata de un coro de unas mujeres, ¿verdad? Tratábamos también de que fuera coro de mujeres, que, como todas las mujeres griegas, estaban encerradas.
así como estamos ahorita nosotros. Estaban desesperadas. Entonces hay una ceremonia, bueno, un ritual, hay una fiesta de vez en cuando al año que las dejan salir y bueno, tienen unos efectos impresionantes. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver las vacantes la próxima semana, para lo cual pues yo les voy a pedir que la lean, ¿sí? En la versión que tengan. De hecho, en internet ahí están las versiones, Jesús tiene una, y si no, pues en la que ustedes puedan, ¿sí? Entonces, a lo mejor al principio no le van a entender todo, obviamente, ¿verdad? Porque yo creo que vamos a destinar otra sesión para quedarnos con los coros específicamente, ¿sí? O para ver detalles que no se entendieron. Sí, de todas formas, Eurípides, también se los comentaba ya, de los tres trágicos, es el que se considera, se dice, ¿verdad? El más moderno, el más parecido a nosotros en todo sentido, en el lenguaje, en los temas. Y esto es porque también está viviendo una situación social, política, pues muy parecida a la nuestra. Una democracia que ya está ¿cómo decirlo? No quiero decir degradación, pero con las características de lo que le va a llamar un filósofo moderno la democracia de masas, ¿sí? Con ciertas características muy locas, ¿no? Y creo que lo estamos viviendo también. Entonces, bueno, así fue la selección. Para entrar en materia, ¿verdad? Yo preparé un PowerPoint muy, muy sencillo, realmente prácticamente son imágenes para introducirlos a este tema, ¿sí? Introducirlos un poquito a la época, a las características de toda tragedia, del teatro, todo muy general. Obviamente nosotros podemos profundizar ahí donde ustedes me digan, ¿sí? Entonces, les voy a poner para empezar y que no se nos vaya el tiempo, ¿verdad? Y donde quieran ustedes detenerme. Ay, espera. Otra vez, Jesús, ya se me olvidó cómo se hace. ¿Cómo se hace? Compartir, ¿verdad? Compartir pantalla. Uh-huh. Ajá. Todavía no sale, ¿verdad? No. Tal vez la tendrías que abrir antes. Ajá, ya está abierta. Ajá. Ajá. Y compartir pantalla. Ah, sí, ajá, ya aquí está. Ya, ¿verdad? Muy bien. Déjenme La lo puedes pongo bien. ampliar al máximo con Sí, abajo. Sí. y la quiero también poner en, en... Qué horror. Abajo, Ajá, donde dice comentarios, ajá. hay como tres cuadritos. Uno es para hacer la presentación total. Abajo, más tu cursor, el que está junto, al lado Ajá. derecho. No, el otro. No, ¿verdad? Ese. Ujú. Ay, Ahí. perdónenme. Sí. Creo que ya. Ajá. Perfecto, ya. Pero ahora se me fue. Así no empieza. Ahí está. Aquí sí empieza. ¿Sí lo ven? Porque a mí, yo como veo las imágenes de ustedes, ¿sí? Sí. Bueno, entonces va a ser esta una clase pues introductoria, como les decía, de varios elementos para poder entender un poquito la tragedia, en el contexto en el que surge y sobre todo en el contexto en que se desarrolla y triunfa. Miren, yo empiezo con una cuestión que seguramente ya saben, ¿verdad? De la poiesis. La poiesis es el término griego para decir creación, toda creación artística, literaria, un poquito lo que podríamos decir arte. ¿Sí? Bueno, le pongo que poiesis es mímesis, ¿sí? Porque es una palabra que seguramente les hace mucho ruido. Estoy partiendo de que leyeron la poética de Aristóteles y les puse esta imagen, porque mímesis no es imitación, no se traduce nada más como imitaciones, ¿sí? Porque eso da malos entendidos, no se entiende completamente. Mímesis significa representación imitativa, y eso es diferente. Es representación imitativa de la realidad o de algo. Entonces, esta es una estela del friso del Partenón. Fíjense qué imagen. Son dos, un señor con un jovencito, una mujer, platicando. Y obviamente el bajo relieve es poiesis. ¿Sí?
Porque nada más se lo digo rápido. En la introducción que hace García Vaca de la Poética dice algo, lo explica muy bonito. Dice, a ver, la palabra physis de los griegos, physis significa naturaleza. La physis significa, viene de un verbo, fio, que significa brotar. Así que la naturaleza es lo que brota así, los árboles, todo lo que sale naturalmente, ¿verdad? A diferencia de la poiesis, que significa hacer, crear, y es un producto que sale también, por decirlo que brota, pero artificialmente, a través de la mano del hombre. Entonces eso es la poiesis. Y la mímesis, dice Aristóteles, toda poiesis es mímesis, toda, ya sea a través de la escultura, del bajorrelieve, ¿verdad? De la pintura y obviamente de la literatura. ¿Sí? Entonces, eso me parece muy importante. También les quiero comentar esto también muy rápidamente. Está ligadísimo en los géneros literarios, por eso sirve mucho para la historia de la literatura y de la literatura griega, porque está muy claro y muy marcado cómo cada género literario obedece a una época política. En este caso se los pongo ahí muy rápido. Lo que nosotros vimos hace como un mes fue la épica, fue la Ilíada. Nace más bien bajo un contexto monárquico y obviamente su presentación y su desarrollo también sucede en este contexto. Cuando, se los comenté también, cuando se desaparece la cultura griega en el 1200, que todavía no era griega, prehelénica, por quién sabe qué razones, que también lo comentábamos, se reestructura o se intenta reestructurar la sociedad y lo que surge es una aristocracia, ¿sí? O una oligarquía también. Y surge, por un lado, en el terreno literario la lírica, fíjense qué interesante, la poesía lírica, lo que nosotros le llamamos realmente poesía, porque tiene una cantidad de metros, y le cantan, la temática es diferente porque le cantan al amor, le cantan a la muerte, son temas totalmente o muchísimo más subjetivos todavía. ¿Sí? En general la literatura es subjetiva, pero aquí está marcadamente subjetiva en el sentido que el autor y los poetas escriben sobre sus propios sentimientos, ¿no? Entonces, se dice, ¿verdad?, que solamente era una poesía para unos cuantos, para un grupo, ¿verdad?, de ricos que están totalmente tranquilos y que empiezan a pensar, reflexionar sobre sus sentimientos y lo plasman en poiesis, en la lírica. Y también al mismo tiempo surge la filosofía especulativa, la física, ¿sí? Entonces, esto estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo. 12 antes de Cristo, 7 antes de Cristo, y luego la democracia, fíjense, que es, también lo vimos la vez pasada, y la democracia pues tiene toda una historia, ¿verdad? O sea, cada situación política o contexto histórico tiene pues sus antecedentes, ¿no? Entonces, es mucho antes de las reformas de Solón, ya se estaba gestando, precisamente la gente harta, ¿no?, de la aristocracia y sobre todo la esclavitud por deudas, que solamente unos cuantos tenían los terrenos, ya estaban muy empobrecidos los griegos en general. Pero entonces empieza la democracia con una historia, también hay que va poco a poquito, y luego viene, junto con la democracia, junto con los inicios de la democracia, viene un evento muy importante que hablamos la vez pasada de eso, que son las guerras médicas, las guerras contra los persas, contra el gran imperio persa. Eso fue en el 4, desde el 500, antes del 500 empezaron, pero en el 490 empiezan a avanzar los persas, en el 480 se da una batalla tremenda en territorio griego, se avanzaron hasta Grecia, nunca habían llegado hasta allá, fue impresionante. Pero finalmente, en el 479, antes de Cristo, los atenienses, ellos se atribuyen la victoria más fuerte contra los persas, ¿sí?, en contra de todos los pronósticos logísticos, ¿verdad? ¿Por qué se los comento rápido? Porque sucede algo muy importante para el desarrollo de la Grecia que nosotros conocemos y que tuvo el esplendor que pudo tener gracias a este evento. Cuando ganan la guerra contra los persas, pues Atenas se pone, bueno, se atribuye, como les digo, el éxito y por lo tanto funda una liga que se llama la Liga de Delos, ¿sí?, una confederación donde va a buscar aliados en los pueblos cercanos y pedirles obviamente tributo. Eso fue en el 479 antes de Cristo, pero no contaba con que Esparta, ese gran pueblo griego, pero muy, muy guerrero, que siempre fue
casi podemos decir que siempre fue tiránico, monárquico, nunca dejó de serlo, ya tenía una liga que se llamaba la Liga del Peloponeso desde hacía mucho tiempo. Entonces empiezan a enfrentar dos potencias, ¿no? Atenas contra Esparta, o sea, los mismos griegos. Y luego la democracia va avanzando también, ¿sí? Y se juntan estos dos elementos. ¿Por qué? Porque con el tributo que los griegos le van pidiendo a los pueblos, a los atenienses, perdón, le van pidiendo a los pueblos aliados, se hacen de mucho dinero. Por eso es que pueden construir, ¿no?, el Partenón, pueden empezar a hacer los teatros, empieza a desarrollar junto con instituciones también de tipo democrático, y empieza el auge ateniense, viene con Pericles lo que se llama el siglo de oro, ¿sí? O sea, ya finales del siglo V, antes de Cristo. Bueno, ¿por qué se dice que la democracia produce o es el sistema político que genera en géneros literarios el drama? Sí, el drama. El drama, recuerden, que es teatro, ¿verdad? Y que incluye la comedia y la tragedia, ¿sí? ¿Por qué? Por varias razones, ¿sí? Porque el teatro era para todo el pueblo. A Pericles, este gran estadista, se le ocurrió, pues, como cualquier demagogo, ¿verdad?, que era muy buena idea utilizar esos festivales que ya habían empezado así haciendo sus pininos unos años antes de Pericles, pero llega a decir este señor, vamos a explotarlo, en el sentido de que vamos a educar al pueblo. Esta relación entre la educación y la literatura que no se ha podido uno zafar, ¿no?, de esta cuestión, porque les decía que es en el peor sentido de lo que se entiende por educación, ¿sí?, en el sentido aleccionador y moralista. Y sobre todo esta relación con la literatura, que me parece que no tendría que ser, ¿no? Esta relación moral o educación ética con literatura o con teatro específicamente, porque ustedes van a dar cuenta ahora con esta obra y sobre todo con la puesta en escena, pues que no se trata de eso, no se trata de dar mensajes con la literatura. Pero a Pericles se le ocurrió que sí, que podía educar al pueblo y por lo tanto había que construir en las colinas grandes teatros para que entrara todo el mundo. Ahí sí era democrático, podía entrar hombres, mujeres, en fin, todo. Ese fue el siglo de oro. Lo que pasa es que después de esta formación de la Liga de Delos por parte de Atenas, estamos hablando que de Atenas, cuando decimos Grecia, en realidad hablamos de Atenas, porque es ahí donde se desarrolló este siglo de oro, ¿no? No contaban con que Esparta no iba a permitir que le quitara aliados, o que se hiciera de propios aliados. De manera que en el año 431 a.C., o sea, pasaron 50 años, donde los atenienses se agarraban mucho dinero de los aliados, cuando estalla la guerra contra los espartanos. Se llama la Guerra del Peloponeso, ¿sí? Entonces, no se les olvide este detallito, ¿sí? Entonces, esa es la época que nosotros vamos a ver. Esa es la época en la que se ubica el teatro griego, esa es la época en que, sobre todo, trabaja Eurípides, ¿sí? En la decadencia ya de esta democracia y de este siglo de oro. Y aprovecho que está esta pantalla para recordar una cuestión, ¿no?, del drama. ¿Por qué le pusimos drama y no teatro? Porque el género es drama y nos lo van a explicar también. Drama viene del verbo hacer, porque, porque lo que vamos a ver nosotros en el teatro, lo que les comentaba al principio, no se trata nada más de lectura, se trata de que vas a actuar, ¿sí? Entonces es muy importante, por lo tanto, que se vaya a poner esta obra. Fíjense, hablando del origen, ¿de dónde surge esto? Estos son orígenes muy oscuros, nadie se pone de acuerdo en realidad. Y Aristóteles, que escribió la Poética, pero pues 100 años después, casi 100 años después de que se hubiera acabado la tragedia, y él dice, ¿verdad?, que el origen de la tragedia es número 1. Dice, venían desde el siglo VI antes de Cristo, había, desde siempre, pues, había entonadores de ditirambos. Ditirambos es un tipo de verso, de canto, ¿verdad? Sí, de versos específicos, religiosos, en honor a Dioniso, al dios Dioniso. Entonces,
dice Aristóteles, basado también en otros autores anteriores, que fue una cuestión totalmente original. Eso es en lo que sí coinciden todos los autores. Es una cuestión espontánea, el surgimiento del teatro, de la tragedia, de una obra de teatro. Entonces, una podría haber sido esta. Van todos los, o sea, los que van en la procesión, o sea, estamos hablando de un rito religioso, y llevan la escultura de Dioniso y le van cantando. En un momento dado, uno de ellos, una persona de la procesión, de ese gran coro, o sea, también les quiero empezar a decir esto, la tragedia inicia siendo coro 100%, 100%, un coro religioso en honor a Dioniso. Y entonces un momento dado, a alguien se le ocurre que se detienen y uno de ellos se detiene y empieza a hablarle al resto del coro. Y entonces el coro le empieza a responder cantando. Y que ese podría haber sido el inicio de la tragedia, que se fue obviamente, que fue evolucionando obviamente, hasta pasar a que este coreuta, este jefe del coro, esta persona que se separó del coro, se hizo el primer actor. ¿Sí? Para eso pasaron años. ¿Sí? Pero lo interesante de esto es que vean el origen religioso y el origen de la importancia del coro en la tragedia, y Dioniso, ese Dioniso que es el dios que va a aparecer en las vacantes. Pero la segunda teoría es que en realidad estas tragedias surgen de cuando se le hacían los sacrificios en las fiestas religiosas también. Otra vez hablamos de una cuestión, un contexto religioso. Otra vez a Dioniso, ¿verdad? El dios Dioniso, se sacrificaba, eso ya lo sabemos, un macho cabrío, ¿sí? Un animal. Pues ese macho cabrío se dice en griego, se dice tragos, dicen de donde vendría tragedia. Y en realidad la etimología no está mal, ¿sí? La hipótesis no está tan mal, pero tampoco se dan cuenta que tampoco se entiende mucho ahí cómo pasa de eso a coro, evolución con actor, ¿sí? Pero lo importante es que sigamos reiterando Dioniso, ¿sí? Y la cuestión religiosa en este origen de la tragedia de la tragedia, de una forma de teatro. ¿Sí? Aquí lo vuelvo a poner. Esto es lo que ya les comentaba, ¿verdad? La Gran Guerra del Peloponeso, que duró del 431 al 403, es la que es un mapa muy rápido, ¿verdad? Para que vean, ¿sí? Nada más que nos salió al final el color que implica, ¿verdad? El naranja, que aquí está Atenas y las regiones que eran de su dominio, ¿verdad? Que le pagaban tributo. Y por eso pudieron construir todo lo que pudieron construir, pudieron evolucionar artísticamente, porque obviamente era la meca, ¿no? del arte en Atenas, de la filosofía. Tampoco es casualidad que sea el siglo donde surge la filosofía, la filosofía propiamente. ¿Por qué se considera que lo anterior era otro tipo de reflexión? Era más poesía, sabiduría. En fin, aquí están los teatros. ¿Sí? Se aprovechaba, así como las pirámides de México, ¿verdad? Se aprovechaba pues un monte, o una colina, vean. Y teatro, te los pongo de una vez. Teatro, que viene del verbo observar o contemplar. El teatro, eso también es muy importante. Digamos que es lo que tiene que ver con la misión del teatro, con una cuestión de espectáculo, de observación, ¿sí? Obviamente del público. Sino el público no es un lector pasivo, un lector solitario, ¿verdad? Como se hace en la literatura escrita, sino que va a ver, visualmente se le presenta, ¿sí? Un espectáculo visual, y de ahí que se diga, ¿verdad? Que el teatro es un espejo, ¿verdad? Donde el espectador se veía a sí mismo en el actor. ¿Sí? Se trata de esta cuestión de contemplación, que es interesante. Todo esto lo vamos a ir reflexionando. Obviamente hay muchos teatros, porque obviamente el teatro importante pues es el de Atenas, pero hay en muchas regiones teatros, porque obviamente cuando empieza el auge del teatro, se empieza a ser tan famoso, pues empiezan a
se me fue el verbo, a hacer otros teatros en otras ciudades, pero ya nada más se repetían las obras de los grandes teatros, de los grandes, perdón, trágicos que participaban en los festivales de Atenas. Sí, ya nada más eran puras repeticiones. Entonces hay muchos teatros ahí que quedaron así, miren qué belleza. Imagínense lo que ve el público, es esto. Ahí en el círculo que está ahí abajo está el coro y están los actores. Y los espectadores ven no solamente ese escenario, sino vean lo que tienen atrás. ¿No? Es una maravilla esto. Ahorita vemos eso, la cuestión de las máscaras, ¿verdad? Detallitos. No sé por qué se me fueron esas figuras ahí. Pero bueno, este también el esquemita, ¿verdad? De un teatro. Fíjense las gradas, lo que vimos ahorita, pero por atrás. Y tenían nombres, Coilón, Diatzoma, eran zonas específicas, porque en realidad solamente a la parte central se le llamaba teatro, fíjense. O sea, los que tenían la mejor vista. Qué interesante, ¿no? Pero vean, es un círculo o un semicírculo a veces, como aquí. A esa parte se le llama orquesta, orquestra, perdón, de donde viene nuestra palabra orquesta. Y la parte de acá atrás, el rectángulo, perdón, ahí, por ahí entraban los actores, porque en realidad cuando entraban se posicionaban en la orquesta. El coro estaba haciendo el semicírculo también. Y se dice, ¿verdad? Hay muy poca información, pero se conoce por algunos datos que dan algunos autores, que los coros se ponían de espaldas al público. ¿Por qué? Porque por su función, ellos eran interlocutores de los personajes. Y entonces obviamente tenían que ver al personaje que estaba puesto de frente. La escena, ¿verdad? Que decimos nosotros, en realidad no es el escenario, la escena está atrás. Vean, por donde entran los actores, perdón. Esto lo vamos a ir bien. Me dicen si me detengo, ¿sí? Porque a lo mejor voy demasiado rápido. Los festivales. Se dice que más o menos en el 579, ¿verdad? Habría empezado la primera representación. ¿Sí? Pero pues ni siquiera en un teatro, ¿no? Así de manera improvisada. Pero obviamente conforme iba Atenas también progresando en todos los sentidos, pues obviamente también se fue desarrollando este género literario, este género dramático, teatral. Y se representaba, era todo un evento, se representaba en festivales religiosos que ya existían desde siempre. Estos festivales estaban dedicados siempre a Dioniso, otra vez lo volvemos a ver, ¿sí? Que es el que está acá en la foto esta de una vasija. Vean, es el séquito que anda con Dioniso, ¿ven? Estos sátiros que andan ahí. Ese es Dioniso, que lo vamos a ver con detalle, porque es súper importante para entender esta cuestión del teatro. Entonces había grandes festivales en Atenas y en otras ciudades cercanas del Ática. Las más importantes pues son las dionisíacas, que esas se representaban en marzo y esas se representaban en Atenas. Y había otras que se llamaban rurales, las dionisíacas eran las urbanas. Fíjense, las leneas, se dice que hay quien dice que era porque era el mes leneo, otros porque era el dios Dioniso leneo, que también existe. ¿Sí? Los dioses tenían epítetos, ¿sí? Entonces había como que se lo repartían según una característica. Y a Dionisio, entre 1000 epítetos, le decían Dionisio leneo, porque leneo, la palabra tiene semejanza etimológica con la palabra vino y con la palabra ménades. Ya sabemos, o vamos a saber, ¿verdad?, que Dioniso es el dios del vino, no solamente el dios del teatro. El dios del vino, el dios del teatro y el dios de la locura. Entonces, déjenme ver cuál sigue. Sí, antes. Aquí les cuento un poquito. Aquí les cuento un poquito de los festivales. Fíjense, los festivales eran anuales, por supuesto. Entonces, el gran festival donde concursaban los trágicos, los dramaturgos, los escritores, con su obra que escribían,
eran las dionisíacas, como les digo, las más importantes, donde que todo el mundo quería estar. Y era un festival que duraba 5 días, bueno, se dice 6 días, porque uno le llamaban el día proagón, es decir, antes de las competencias, que eran preparativos últimos ya, estaban, saben, en los ensayos, viendo el escenario, lo que seguramente ustedes, ¿verdad?, que son expertos en esto, lo saben muy bien. Y luego empezaba el primer día, ya con el público, pues, en la ciudad de Atenas, venía gente de todos lados, empezaba la procesión. Se dice incluso que venía desde el norte, de Beocia, venían cargando la escultura, la estatua de Dioniso. Venía pasando por todos los pueblos, hasta que llegaba ese primer día de festival, o sea, estaba calculadísimo para que llegara, y llegaran primero, hacían pausas, entonces en la Acrópolis, que ya estaba ahí. Y luego, al último, ya por la tarde, llegaban al teatro, ¿sí? Al teatro que está ahí en la Acrópolis. Y bueno, ponían la escultura o la estatua ahí en el teatro, y terminaba ese primer día. El segundo día, todo ese público que había ido en la procesión se sentaba, se instalaba, porque empezaba de mañana a tarde la representación de 5 comedias, 5 autores que representaban una comedia cada uno. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el teatro, cuando hablamos de teatro, hablamos de tragedia y comedia. Lo que pasa es que la comedia ha quedado un poquito rezagada, no solamente por la riqueza de la tragedia, sino porque quedaron pocos autores de comedia, y porque también estamos hablando de una cuestión de transmisión. ¿Sí? La transmisión de los griegos ha sido una cosa medio extraña, ha sido una cuestión subjetiva, ¿sí? Y de poder, ¿no? Entonces, los que han querido transmitir ciertas obras, había un canon, por ejemplo, por eso sabemos, o sea, por eso lo sabemos, porque ustedes saben que de Esquilo hay 7 obras, de Sófocles hay 7 obras, de Eurípides había 7 obras, porque los latinos dijeron cuáles se quedaban, cuáles se conservaban. Nada más que de Eurípides quedó más del doble, porque se encontraban por otra vía otras. ¿Sí? Pero entonces eso de la transmisión de los griegos es un tema, ¿sí? Así yo diría que político. Entonces la comedia pues estaba un poquito, no sé si culpar a Aristóteles, ¿verdad? Pero un poquito desprestigiada, porque porque él no la soportó, ¿verdad? Tampoco no la soportaba, y es una idea generalizada, ¿no? Que no hay que reír, ¿no? Pues que se ve uno feo, ¿no? Incluso se deforma la cara. Pero bueno, el caso es que por alguna razón se nos olvida que había comedia. Había 5 comedias el primer día. Pero por supuesto, o sea, con menos peso que la tragedia. La tragedia va a tener 3 autores, pero un día cada uno dedicado, ¿no? Entonces, concursaban los 5, y el tercer día empezaba un trágico que había sido preseleccionado. Durante el año había muchos escritores de tragedias que querían participar en el concurso, obviamente, eran de mucho prestigio. Y entonces, pues presentaban, ¿no?, el previo, y había una preselección, de manera que el día del festival nada más había los 3 mejores, los 3 finalistas. El primero representaba el primer día, perdón, el tercer día, el cuarto y el quinto. Estaba dedicado todo un día a cada uno de los trágicos. ¿Por qué? Porque representaban 4 tragedias juntas siempre, más bien 3, y un drama, se llama drama de sátiros. ¿Sí? No se debe traducir tampoco drama satírico, porque la sátira es otro género literario de los latinos, y nosotros es la concepción que entendemos para decir satírico. Entonces, en realidad, los trágicos representaban 3 tragedias completas, largas, ¿verdad? Una de ellas nosotros la vamos a ver, las vacantes, para que vean ustedes la amplitud. Pues ellos, el público veía 3 el mismo día, más un drama de sátiros, que era en otro tono, un poquito más jocoso, y lo interesante es que no se nos olvide, también está un poquito olvidado, que es un drama de sátiros. ¿Quiénes son los sátiros? Estas personas que están aquí con Dioniso, ¿sí? Con el séquito es el séquito de Dioniso. Entonces, como para cerrar, como para quitarle el tono tan dramático, ¿verdad?, que habían acabado de presenciar con 3 obras tremendas. Al día siguiente otro concursante, y luego el último día, ¿no?, que se llevaba a cabo
la premiación. Bueno, eso en cuanto al festival. Eran tan esperados, ¿verdad? No sé, no quiero hacer, a lo mejor la comparación es muy ridícula, pero el Festival de Cannes de cine, donde todo el mundo va, es como que los directores y demás, pues así era este festival llamado Dionisíacas, donde los políticos, la gente influyente y la gente que vea otorgado también recursos económicos para financiar no solamente la construcción del teatro, sino la representación de la obra y todo lo que implicaba los gastos de este festival, pues se sentaban en primera fila, por supuesto. ¿Bien? Entonces, ahí está. Y estaba el sacerdote, obviamente, y también muy importante en estos teatros, también se me pasó, en los teatros estaba supuestamente un altar ahí de Dioniso, el frente, es lo que veían atrás de la orquesta, ¿ven? El público veía de fondo el altar de Dioniso. Y bueno, algo más les iba a decir, se me olvidó. Ahora sí, vamos a lo que tiene que ver más allá del teatro como espacio físico y estos datos duros, ¿no? del festival. Vamos con la tragedia. La tragedia, como una de esas formas de representación teatral, ¿verdad? Porque les digo que la otra es la comedia, tiene muchas palabritas a su alrededor. Yo he rescatado aquí, pues, las más importantes y, obviamente, las conocemos, o más bien, Aristóteles en su poética fue quien las recolectó, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En su arte poética, y son muy importantes para que entendamos un poquito de qué se trata esto. La mímesis, se los decía desde el principio, toda literatura, toda poiesis para toda literatura que exista, sea representación, narración, sea el género que sea, es una representación de algo. No quiero decir de la realidad, porque puede ser de algo que nos estamos imaginando también, pero en fin, sale una cosa de otra. Eso es la mímesis. La acción, les decía, la tragedia la caracteriza muy bien Aristóteles en esta cuestión evidente. Se trata de acción, no es narración. Para él, lo importante, dice, son las acciones, no le importan los personajes, no le importan los protagonistas, sino los actos o la acción. ¿No? A mí me parece, y como lo vamos a ver, que si bien es cierto que vamos a leer los actos que están surgiendo ahí, que están sucediendo ahí, pues esos actos lo comete un sujeto, que lo lleva a cabo un sujeto con toda su subjetividad, con toda su historia, como va a quedar bien claro en las vacantes, con el dios Dioniso y su propia historia. El mitos, perdón, eso es muy importante. Toda la tragedia se dice que procede de un mitos, y lo dejo así transcrito, porque les comentaba que son palabras que no tienen traducción, porque son palabras de complicado significado, no lo hemos podido apreciar en su totalidad. La palabra mitos, que yo les decía, que en realidad significaba palabra, después, con el tiempo, significó historia, sin ninguna cualidad negativa, ni de ningún tipo. Era la historia que los griegos se contaban a sí mismos, ¿sí? A sus hijos, se lo transmitían. Los griegos no tenían en un principio esta mentalidad ya tan moderna, tan racional, precisamente también efecto de los mismos filósofos griegos, de que como somos racionales, todo lo que parece que no tiene lógica es falso, es una mentira, es inventado, ¿no? Para los griegos no, yo se los comenté con la Ilíada. La Ilíada no se puede demostrar totalmente, pero está bastante cercana a la idea, eso lo demostró Schliemann, que Troya existió y que hubo una guerra. Así que la Ilíada, que está narrando un pedacito de esa guerra de Troya, ¿verdad? Después está relatando y hablando de seres que existieron en realidad, como el rey Agamenón o Aquiles, etc. Para los griegos eran sus historias, pero obviamente estamos hablando de que eso fue hacía muchísimos siglos, ¿sí? Por lo menos la guerra de Troya en el 1200.
la época prehelénica. Estamos hablando que la tragedia es en el final del siglo V antes de Cristo. Ya pasaron más de 7 siglos. Sí, yo les decía lo mismo. Nosotros podemos escuchar de Hernán Cortés, ¿no? de Nezahualcóyotl, y lo escuchamos, pero está demasiado lejano. Seguramente quienes tenían, los niños que estaban naciendo en esa época, les mencionaban estos mismos nombres que acabo de mencionar, les causaba otro efecto. Para ellos habían sido reales, o fueron reales, ¿verdad? Y es un poco lo que pasa todavía con ciertos héroes de la revolución, ¿no? Con Zapata, por ejemplo, que en Morelos, pues ya saben, Morelos, en Morelos se dice, ¿verdad? Zapata vive, hasta hace unos años era toda una controversia si no estaba muerto, estaba escondido, ¿no? Porque fue real, porque ya tenemos las fotografías, ¿no? Porque hay más hechos, ¿no? Que nos demuestran que existieron. Nada más porque no había cámaras de grabación y todos estos recursos que ya tenemos nosotros, es que aseguramos que seguramente el Aquiles y el Agamenón no existían, pero, pero solamente tenemos que pensar en nuestra propia historia para verlo. Y no solamente en eso, en la palabra mitos, que, como les reitero, significaba historia. Así, historia, eso significó, hasta Platón significó mitos, historia. ¿Sí? Entonces, claro, para ellos ya era una historia cada vez más pasada, ¿no? O sea, cada vez más lejana. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la tragedia, los trágicos, hicieron de estas historias la base, por eso lo dice así Aristóteles, es el alma y el principio de la tragedia, el mitos. Y este es un problema, porque todas las traducciones que se van a encontrar les van a traducir como argumento, como fábula, no haya ni cómo, y en ninguna se entiende, ¿se dan cuenta? Entonces, en la traducción de García Vaca, él lo explica en sus citas al pie de página, ¿no? O sea, no, él va a traducir argumento, pero es la palabra mitos para entender que es una historia, pero ya muy conocida por todos, ¿sí? De esa base, ¿verdad? Se detona una obra literaria. Y yo les digo que la diferencia es un ejemplo, ¿verdad? Muy ridículo tal vez, es la leyenda de La Llorona. Todo el mundo sabe, ¿no? La Llorona, que sus hijos y que anda llorando por ellos y que seguro que los mató. Es como unos cuantos elementos son los datos duros. Esos son las leyendas que nos vamos transmitiendo. Entonces, esos eran los mitos griegos. ¿Sí? Y entonces llega la tragedia, como les decía, muchos siglos después, y a estos genios, ¿verdad?, literarios, se les ocurre que van a representar una tragedia a partir siempre de una historia, o sea, mito, que anda circulando. Ya con algunas, a lo mejor con algunas cosas ya muy inventadas, ¿verdad? Pues manipuladas después de tanto tiempo. Y por eso se entiende que en cada región se cuenten cosas diferentes de los héroes. Entonces, que el mito sea el alma y el origen de la tragedia se refiere a esto. ¿A qué? De las obras que nosotros tenemos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, excepto los persas, que es una obra que se considera histórica, porque obviamente está relatando la guerra contra los persas que pasó 50 años antes, que fue real. Todas las demás son historias, se dice, ¿verdad?, basadas en las grandes, se llaman monarquías o casas antiguas. Por eso dice la casa de Agamenón, la casa de Micenas o Argos, la casa de Tebas, todo el ciclo de Edipo Rey y toda su prole, ¿verdad? Vamos a ver por eso que las obras que quedan parecen repetidas. Cada uno de ellos trabaja la figura de Electra. Incluso Eurípides trabaja 2 veces a Ifigenia, la hija de Agamenón. Sófocles trabaja 2 veces a Edipo. Y, o sea, se dan cuenta como un solo mito detona una cantidad de obras trágicas. Por eso se dice que es la materia prima, ¿ven? El mitos. El mito es entendido como esta historia popular que en realidad había sido real para los griegos de siglos antes,
y que fue circulando, nunca se perdió porque fue oral, era la transmisión, y todo el mundo sabía de Aquiles y todo el mundo sabía de Agamenón. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir la diferencia, otra vez reiterar. Cuando a mí me preguntan, o a ustedes les pregunten, cuéntame el mito de Aquiles, pues, ¿cuál es ese? Ese mito de Aquiles te lo tendrían que haber preguntado a algún griego vivo del siglo XIII o XII antes de Cristo, porque los mitos son orales, totalmente orales. Entonces, nosotros no conocemos los mitos griegos, conocemos las tragedias o las obras literarias que retomaron un pedacito de mito griego. Y la maravilla que nosotros tenemos como transmisión, o lo que se nos fue transmitido, son obras de teatro. No tenemos mitos. Y eso siempre, no lo voy a dejar de recalcar. Yo siempre les digo, a lo mejor es muy ofensivo, no compren libros de mitología griega, los están timando. ¿Quieres saber quién es Aquiles? Vas a tener que ir a ver la Ilíada, porque por eso decimos Aquiles en la Ilíada. De ahí en fuera, ¿qué más sé de Aquiles? Sé una cosa. Sófocles hizo una obra donde lo puso como novio de Patroclo. O sea, quiere decir que es la versión de Sófocles. Sófocles pensó que eran homosexuales. ¿Qué más sé de Aquiles? Pues a lo mejor habrá una inscripción por ahí, perdida. Habrá una vasija muy antigua. De ahí en fuera yo no tengo mito de Aquiles. Eso lo va a decir muy bien Grimal en el diccionario de mitología griega y romana, que es una maravilla de diccionario y que me acabo de encontrar que está en PDF, porque pues era muy difícil conseguirlo, ¿no? Y es un libro muy grande. Él lo dice muy bien, o sea, no hay biografías de ningún personaje griego. ¿Ustedes quieren saber quién es Medea? O más bien, a lo mejor han escuchado quién es Medea, la gran infanticida, esta señora que mató a sus hijos como venganza porque su esposo la engañó. Bueno, pues esa es la Medea que conocemos más o menos, pero la conocemos gracias a Eurípides. Porque lo que sabían los griegos sabían que había una mujer Medea que se había enamorado de un Jasón, que se había robado un vellocino y que habían tenido hijos. Y que algún pueblito contaba que esos hijos los habían matado un pueblo. Y otro pueblo contaba que los había matado la diosa Hera. Si se dan cuenta, o sea, son versiones de los mitos orales. Pero llega Eurípides y dice, a ver, yo le voy a cambiar el final y lo voy a hacer que los mate Medea porque le da la gana matarlos. Eso fue lo que causó conmoción. ¿Sí? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos, lo que se nos ha transmitido, que nos parece maravilloso de ciertas historias literarias, es precisamente a través de la literatura. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ver un personaje, tendrán que referirse a una obra en donde esté, porque obviamente son versiones subjetivas de los autores. Entonces no existen los mitos griegos más que el pedacito que quedó retomado por un trágico, pero que a partir de ahí todo digamos, toda la historia literaria que él cuenta es propia del autor, es propia de un Esquilo, de un Sófocles y de un Eurípides. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, les sigo. Joros. Fíjense, el coro, la palabra coro nuestra viene de la palabra joros griega, pero en realidad el joros, más que canto, ¿verdad? Significa danza. Joreo significa danzar. ¿Sí? Pero en la tragedia, en el teatro, en la representación teatral, el joro, el coro, que como les decía al principio era muy importante, aparte de danzar, decía, hacía movimientos rítmicos, también cantaba y recitaba. ¿Sí? Eso es el coro. ¿Sí? Que en eso sí nos vamos a detener precisamente por la naturaleza, ¿verdad? De este proyecto. Dice Aristóteles también que cuando alguien ve la obra teatral, lo que quiere el autor, lo que quiere la tragedia, es ocasionar, dice él, entre compasión y miedo, dice, el término medio. Acuérdense que estas son cosas muy de Aristóteles, andar buscando el término medio, ¿no? Pero entonces, algo entre la compasión y el miedo de los personajes que están ahí, ¿sí? Que el público sienta eso. ¿Y con qué finalidad? Esto se ha repetido hasta el cansancio.
con la finalidad de que el público haga catarsis. Catarsis. Otra palabra que tengo que dejar, igual que mitos, ¿verdad? Transcrita, porque tampoco se puede traducir, nadie sabe cómo se traduce esa palabra. ¿Sí? Algunos creen que vendrá de catareo, el verbo que significa limpiar y purificar. ¿Sí? Entonces de ahí, bueno, y además está demostrado, hay un libro de Lain Entralgo que se llama La cura por la palabra, y entre otros autores, ¿verdad? Que muestran muy bien, hay muchos estudios sobre la catarsis que muestran muy bien que en realidad los griegos usaban este término de catarsis, y lo podemos muy bien, ver muy bien, comprobar en la Odisea. Lo usan simplemente como verbo para implicar una cuestión higiénica básica. ¿Sí? Entonces, primero dice, la gente venía de la guerra, entonces obviamente viene llena de sangre, llena de tierra, de lodo, hay que catareo, hay que limpiarla con agua. O sea, no tenía otra significación la palabra catarsis. Y luego dicen, de ahí pasó a un contexto religioso, ¿verdad? Entonces, por eso se traduce como purificación. Ahora, en un contexto de teatro, ¿qué significará? Significa que hago purificación, ¿me estoy purificando? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará que el público, al ver a una Medea matando a sus hijos, se purifique? ¿Sí? Es lo que les quiero decir con esto, es que hemos creído demasiadas cosas que se han seguido repitiendo durante siglos, sin que constatemos qué significa, realmente que entendemos por eso. Y catarsis es una palabra de ellas. ¿Algo le pasa al público? Por supuesto que sí. ¿Sí? Pero ¿qué significará esa catarsis? Entonces se los voy a dejar ahí pendientes para decirles ahorita cómo la interpreto, esa palabra. Porque se los digo otra vez, catarsis como tal, no hay textos donde la utilicen. Antes de Aristóteles, quiero decir, se usa como verbo, pero Aristóteles dice, esta catarsis, yo se las voy a explicar más adelante. Y ya no se le olvidó, lo que pasa es que no terminó de escribir la otra parte de la poética, la que estaba dedicada a la comedia. Entonces, pues nos dejó igual y todo el mundo fue repitiendo la frase esta tan famosa de Aristóteles, donde resume qué es la tragedia, ¿no? Esta representación por medio de acciones que, que son deleitosas, ¿no? Y que quiere ocasionar entre la compasión y el miedo, y con el fin de lograr la catarsis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se dice y se repite, y bueno, hay que ir más allá de eso, ¿verdad? Hay muchas palabras también, muchos términos que los utilizó, Aristóteles, que son pues son dudosos, ¿no? Yo por eso no se los puse aquí. Por ejemplo, la cuestión que también se repite hasta el cansancio, la anagnórisis famosa y la peripatreia, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que Aristóteles lo que hizo en la poética fue hacer una generalización para mí muy grave. Todas las generalizaciones, bueno, las estoy haciendo yo, las generalizaciones son graves, y entre los griegos es lo que más se da. Porque lo haya dicho un autor, creen que es verdad absoluta. Y entonces, cuando Aristóteles dice que la diferencia entre la tragedia y la comedia es que una representa a los hombres, a los mejores, y otra representa a los peores hombres, uno no entiende qué quiere decir. Medea es una mujer maravillosa. Edipo es un hombre maravilloso que se casó con su mamá y mató a su papá. Antígona es una mujer maravillosa. O sea, uno no entiende a quién se está refiriendo. Puede ser que, como se sabe muy bien, tenemos el 10% de las obras teatrales que se representaron durante tantos años en Atenas. Nada más tenemos, como les repito, 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 18 de Eurípides. ¿Sí? Cada uno de ellos escribió casi 100 obras. Se conservaron nada más esas. Entonces, realmente, ¿será que nos faltan elementos a nosotros? Y Aristóteles los tenía para llegar a tanta generalización, pero en lo que respecta a las que existen, no se puede
No se le puede creer a Aristóteles, porque también hay una cosa muy importante con la poética. No solamente, como les decía, se escribió más de 70 años después de que Atenas quedara en calidad de esclavo de Esparta. Tremendo, se acabó todo, ¿no? Se acabó el teatro, se acabó precisamente, como les decía, con las vacantes de Eurípides. El año que se representan las vacantes de Eurípides, sufrieron los atenienses una derrota tremenda, ¿sí? En esta guerra contra los espartanos, y ya todo vino en caída, obviamente. El año 404, el año siguiente, pues se rindieron. Entonces, es la época, ¿no? Entonces, está totalmente ligado. Se acaba el teatro porque se acaba la cultura ateniense, se acaba el auge ahí cultural. Entonces, lo que pasa durante todos esos 50 o más años, bueno, 50 años, es un caos total en la sociedad, tremendo, no saben ni qué hacer. Imagínense, esa sociedad ateniense se queda sin cabeza, ¿no? Tremendo, a manos de los espartanos. Entonces, bueno, Aristóteles viene muchísimos años después. Y Aristóteles, ustedes lo saben muy bien por su obra, eh, él es un filósofo ético, de manera que le tuvo que, no pudo dejar de ser, ¿verdad? O de plasmar este sentido ético en lo que él interpretó en la literatura griega, que ya le había quedado tan lejano. Porque no es casualidad. En esta época tan terrible también, en estos años, entre el 403 que se acaba Atenas, manos de Esparta, pasan 50 años, viene a Macedonia, Alejandro Magno, los domina completamente. Estoy hablando de una época caótica ateniense, o sea, piénsenlo así. Los atenienses no saben ni qué hacer con su vida. No es casualidad que surjan, ¿verdad? También se muere Sócrates, que surjan una cantidad de escuelas filosóficas de corte ético, la filosofía práctica. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de pensar cómo, cómo vivir, cómo se puede vivir. Un poco lo que nos va a tocar después de salir de esta pandemia, ¿no? Con toda la pobreza que se sabe que se va a sentir todavía más de la que ya teníamos, ¿verdad? Aquí en México y en el mundo. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con el caos? ¿No? Entonces surgen las escuelas éticas y la filosofía nunca más se despegó de la parte ética. Y Aristóteles, aparte de trabajar física, aparte de trabajar lógica y mil cosas más, ¿verdad? No puede sustraerse de esta esencia ética que ya está implementada en la cultura y que los romanos, un poquito más adelante, bueno, la adoptaron perfectamente y por eso somos herederos de esa tradición, ¿no? Está muy, muy claro. Entonces, para mí hay que regresar y ubicar la tragedia a donde pertenece, al siglo de oro, a la época clásica, caótica, ¿sí? Pero donde todavía no se sabe qué hacer con eso. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque entonces Aristóteles generaliza mucho en la poética y le da este sentido del deber ser. Se cree que la poética, y a veces por malas traducciones, porque yo me di cuenta, fue un errorzote que yo cometí, porque la traducción que yo había leído decía, la diferencia entre la historia y la tragedia o la literatura es que una cuenta los hechos como pasaron y la otra como deben de ser. Yo dije, ¿cómo que como deben de ser? ¿Cómo? Entonces, no, resulta que no tiene nada que ver eso con el original griego, ¿no? Entonces, lo que dice Aristóteles es como podrían haber sucedido. Y eso es muy rico, eso es muy interesante. Nos da luces acerca de la esencia de la literatura. Pero les quiero decir que las traducciones también hablan, o más bien, no sé si cometen este error de usar esta cuestión de ética, ¿no? De que es necesario tal. Y más los aportes seguramente de Aristóteles, en este sentido ético, ¿no? De la moral, de las cosas como deben ser. Entonces la poética de Aristóteles se volvió un manual que todavía hoy en día la gente de literatura cree que debe repetir o que debe obedecer. Y lo que Aristóteles quiso hacer fue hacer nada más una recopilación, un recuerdo para la posteridad, porque eso ya se estaba perdiendo, ya se había perdido en realidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que es la lectura que hemos hecho también. ¿Sí? Entonces, pero sin descartar estas partes
con las que no concuerdo, de generalizaciones que hace Aristóteles, ¿no? De que la anagnórisis la tienen todas las tragedias, dice Aristóteles. ¿Qué es eso de la anagnórisis? Ah, pues el reconocimiento. ¿Qué es eso del reconocimiento? Ah, cuando un personaje no conoce a otro personaje que va a entrar en escena y luego lo reconoce ya sea por el cabello que dejó en la tumba, o porque le reconoce la ropa, o porque le reconoce con una frase. No, eso, de todas las tragedias que existen, solamente en la de Orestes se puede ver eso, y en la de Electra. De ahí en fuera, ¿dónde está la análisis? En ninguna otra. Sí, entonces, por eso retomo estas palabras nada más, porque me parece que son las relevantes, las que son más objetivas, que están en las tragedias, y las demás, pues yo las dejo ahí. Las partes de la tragedia, esto se los digo porque tiene que ver con la lectura que van a hacer para la siguiente semana. Uno luego no sabe cómo leerla y no entiende todas las cuestiones que dice el papel, ¿no? La obra. Fíjense, todas las tragedias tienen siempre como inicio un prólogo. Ese prólogo casi siempre lo da un personaje, un solo personaje. Y es muy importante porque es donde nos cuenta la situación. Se dice a media res. Es una palabra, es una frase en latín, o sea, el asunto a la mitad. Como toda la literatura. La literatura no es historia. O sea, no me van a contar la historia de Edipo, desde que nació y sus papás lo abandonaron. No, la Edipo Rey nos cuenta a media res. Y el prologuista, que es un personaje, entra a escena, es el primero que sale, y entra y empieza a relatarle al público, ¿no? Que Tebas están en una peste y no saben qué hacer y van a traer al sacerdote para que les diga por qué les pasa eso, ¿no? Y que tiene que ver con el asesinato del rey Layo, etc. O sea, nos pone en ambiente de puros datos que todo el público ya sabía. ¿Sí? Después del prólogo entra el coro, fíjense, por los lados estos que estaban en el dibujo del teatro, se le llama paros a esa parte. Es la entrada del coro. Y también les comentaba la vez pasada que el coro supuestamente, después, obviamente, derivado del coro de la procesión, que podría ser ilimitado, ¿verdad? Cuando ya se considera que pasó a ser tragedia, representación, se dice que tuvo hasta 50 coreutas, ¿sí? Participantes del coro. Pero ya en la época de Esquilo, que ya estamos hablando de una tragedia ya muy elaborada, solamente había 12 coreutas. Se ponían 6 de cada lado de la orquesta, como les decía, o sea, en el circulito, semicírculo, volteados, y algunos consideran, tiene lógica, ¿verdad?, que iban vestidos de negro, porque se trata obviamente de que hablen con el protagonista, con el personaje, pero no son el personaje, ¿sí? No son los actores. ¿Sí? Entonces, como si el vestuario también ayudara a esto, ¿no? Después de que entra el coro, recitando, empiezan los episodios. Los episodios sí son actuados. ¿Sí? Ahí entran los personajes. Y se los digo porque así van a encontrar ustedes en su texto. ¿Sí? Parodos, eso significa eso. Y luego episodio, o episodio 1, a veces no dice episodio 1, pero se percibe. ¿Por qué? Porque empieza a entrar el personaje, que ya no es el coro. Y puede haber de 3 a 5 episodios en cada tragedia. Eso depende del autor. Y bueno, después de, ¿cómo sabemos cuándo termina un episodio? Porque entraban los estásimos. ¿Qué significa? Que el coro, que mientras el actor está hablando, está callado, cuando termina una acción, se cierra esa acción, obviamente no se baja un telón, pero como si se baja un telón, y la manera de expresarlo es a través de una estrofa del coro, que a veces está dividido, a veces lo hacen juntos los 12 coreutas, y a veces, como están mitad y mitad, unos dicen un pedacito de unos versos, pues eso se le llama estrofa, y lo van a encontrar en su texto para que no les confunda, y la otra mitad del coro, los otros 6, hacen la antistrofa. ¿Qué significa? O sea, que uno dice una parte y el otro le responde, y lo hacía con movimientos, obviamente, danzando. Y por último, ya que se acababa el último episodio, en vez de entrar el estásimo del coro, entraba el éxodo, que es el coro que se empieza a ir.
Y cierra, se acaba. Y así es lo que ustedes se van a encontrar. Déjenme, que no se me olvide algo. Sí, se me fue un poquito, no sé por qué, aquí, lo de las máscaras, unos detalles. Y es que las máscaras, ¿verdad? Que se ponían, estas están como, obviamente estas no las usaban, ¿verdad? Esta es escultura. Que estaban hechas algunas de madera y si no, simplemente se pintaban el rostro. Pero conforme también fue evolucionando la tragedia griega en Atenas, también se desarrolló esta cuestión artística de la producción de máscaras que fueran cada vez más expresivas. Eso también es interesante porque, o sea, respecto al actor, ¿no? Me parece interesante porque pues en la modernidad el actor de teatro es muy importante sus expresiones y aquí simplemente se las dejan a la máscara. Vean, a las máscaras. También se dice que era precisamente porque ustedes vieron cómo es el teatro, para que todo el mundo alcanzara a ver, ¿sí? Porque algunos eran teatros muy grandes, para que pudieran realmente entender la expresión de ese rostro, por un lado. Por otro, se dice, ¿verdad?, que seguramente las máscaras tenían un efecto en el sonido para que se escuchara mucho mejor, casi como si trajeran un micrófono. También, porque obviamente el teatro es así, es la exageración, obviamente. Es una representación, sí, de la realidad, pero en exageración. Y eso también lo quieren decir las máscaras y también lo quieren decir unos zapatos especiales que usaban, que son una especie de zancos que se llaman coturnos. Eran muy altos, ¿sí? Entonces le daban al actor espectacularidad, ¿no? O sea, se veía más grande que lo normal. Si ustedes se paran en cualquier lugar del teatro y alguien habla en la orquesta, escuchan perfectamente. O sea, la acústica era perfecta, el diseño, ¿no?, de los teatros para esa cuestión. Bueno, déjenme ver la hora, no sé si tienen alguna duda aquí o quieren hasta el final, como diga Jesús. Está muy bien. Yo estoy encantado. No sé cómo estén los compañeros. O si quieren que si alguien tiene alguna duda, voy a dejar buen tiempo si quieren para que no se nos vaya como la otra vez, para todo lo que quieran. Obviamente les decía, esto es demasiado superficial lo que les estoy dando, ¿verdad? Es nada más una introducción muy rápida, demasiado rápida, para que entremos de lleno a lo que es realmente importante, que es la tragedia misma de la próxima semana. Pero bueno, entonces continúo rápido sigo con estos datos, ¿verdad? Duros de estos trágicos, importantes. Miren, antes de Tespis ya hay otros nombres, ¿no? Que suenan como el primer actor o el primer dramaturgo de Grecia, un poquito antes del 550. Pero en realidad se le atribuye a Tespis, ¿no?, como la primera representación teatral, ¿no? Pero pues no hay más que eso, más que esa repetición que también nos la legó Aristóteles, ¿no? El dato duro. Pero lo que me interesa sobre todo de esto son las fechas para ubicarnos, porque ayuda muchísimo. Fíjense, Esquilo, había un juego, ¿no?, entre Esquilo, Sófocles y Eurípides. Son los grandes trágicos, les decimos los grandes trágicos, porque no tenemos otros. Obviamente son trágicos, son maravillosos, como lo van a comprobar, pero no significa que no hubiera otros maravillosos. Lo que pasa es que no se conservan. Pero lo que se decía como juego es lo siguiente, miren. Esquilo nació en el 525, para que se ubique. Vean todos los años que le lleva a Sófocles y los años que Sófocles le lleva a Eurípides. Sin embargo, Sófocles y Eurípides sí coincidieron en las representaciones, en los concursos. Pero evidentemente la obra de Esquilo respecto a la de Eurípides no tiene nada que ver, no se parece en nada. Cada una tiene su riqueza impresionante. Y obviamente la de Sófocles también. Sí, pero nada más para que vean, ¿no? O sea, el teatro, la tragedia, es una cuestión en progreso, ¿no?
Y estamos hablando que la época de Esquilo, en el 480, o sea, él tenía pues bastantes años, casi 40 años. Él está muy orgulloso porque él nació en Salamina, en esta famosa isla donde se escondieron todos los atenienses cuando venían los persas a destruirlos. Se salieron de Atenas y se fueron a la isla de Salamina. Esquilo se ponía muy orgulloso. De hecho, tan orgulloso está que en su tumba, en vez de que le pusieran en su epitafio algo que tuviera que ver con sus obras, puso en su epitafio, o sea, obviamente ordenado por él, que recordara lo maravilloso que fue él en la guerra esta del Peloponeso, las guerras médicas, perdón, porque él estuvo supuestamente en el 480, ¿no? Sería un adulto. Entonces se cuenta, cuando Esquilo estaba en la batalla contra los persas, ganando, haciendo que el futuro de Atenas fuera muy, muy interesante, muy rico, Sófocles, vean, era un niño, tenía 16 años, estaba cantando, porque cantaban en procesiones, les cantaban a los dioses para que les fuera bien en esas batallas. Y al mismo tiempo Eurípides en el 480 estaba naciendo, porque la batalla fue en el 480. Obviamente es un juego que se dice, ¿no? Como para ligarlos por alguna fortuna ahí extraña. Pero es nada más para que ubiquen que a Esquilo le toca efectivamente ir a luchar contra los persas, imagínense. Sófocles no fue, él era un jovencito, ¿verdad? Pero un joven de 16 años, que sabe el peligro en el que está. Y Eurípides pues ya no, él estaba naciendo apenas. Él nada más le tocó ver todas las consecuencias pues positivas en el sentido de que Atenas tuvo mucho poderío y mucho auge económico y pudo lograr ser el centro cultural que fue. No sin todas las cosas terribles, ¿verdad? Que se cuentan. Y creo que se las comenté, ¿no? Que tiene que ver con que Atenas, una vez que ciertos pueblos no les querían pagar este tributo ciertos aliados no querían pagar este tributo por la seguridad que ellos ofrecían, ¿verdad? Estamos hablando de esta época, ya después del 480, iban y destruían ciudades griegas, ¿no? Y arrasaban con niños y señores. Esos eran los atenienses también. Entonces, bueno, les voy a contar un poquitito para dejar tiempo, unos minutitos nada más, acerca de Esquilo. ¿Sí? Esquilo, fíjense, nos costaba elegir las obras porque tiene unas maravillas también. Y Esquilo tiene una riqueza en sus coros muy interesante para el proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente él está en los orígenes del teatro, donde nos vuelve a confirmar que el coro fue un elemento clave en la conformación de la tragedia, ¿sí? Del teatro. Entonces, tiene una riqueza sus coros. De hecho, hay una obra donde los actores en realidad son coros. Estamos hablando de las suplicantes, y las 50 mujeres que van a suplicarle a un rey griego. Entonces, nada más para que vean la importancia del coro y cómo se va perdiendo esta importancia. ¿Sí? Sófocles, Esquilo, tiene un actor y hace un cambio que pasa de 1 a 2 actores. O sea, cuando él empieza a escribir, todavía se usaban que las tragedias tuvieran un solo actor. Y como confirmando esta hipótesis, ¿verdad? De que el coro había sido el origen y que uno de los participantes del coro se había separado y había dialogado con el coro. ¿Sí? Y se volvió ahí un actor. Bueno, entonces Esquilo dice, bueno, vamos a darle más fuerza a la actuación y meto un segundo actor. ¿Sí? Entonces le da más riqueza. Y Sófocles, ya en sus años, aumenta de 2 a 3 actores, y así se queda ya con Eurípides. Es decir, va tomando más fuerza la cuestión actoral, ¿verdad? De los personajes, y el teatro va quedando el coro va quedando un poquito relegado. Sin embargo, nunca deja de estar, nunca, no es base, y pero sí pierde mucha fuerza. En Esquilo, nada más para que vean un poquito la esencia,
Él hace esta obra de los persas, como les decía, la única obra histórica que se conserva. Todas las demás están basadas en mitos, en mitos que se conocían. Y la obra más famosa de Esquilo, por si a alguien se le antoja empezar con Esquilo un momento dado, es leer la trilogía, porque es la única trilogía que se conserva. Yo les decía al principio que los festivales se representaba el tercer día, empezaba un dramaturgo a representar sus 3 obras y un drama satírico, o más bien de sátiros. Bueno, pues al principio con Esquilo era una trilogía. ¿Qué significa? Que son 3 obras, pero que tienen, que se pueden ver de manera independiente, pero que juntas tienen otra finalidad. Muestran algo mucho más completo, ¿sí? Se percibe perfectamente. No se puede leer nada más Agamenón, la primera de la trilogía, donde Clitemnestra mata a Agamenón y decir que es una mujer muy empoderada, ¿no? Como es la posición actual. No, se tiene que ver hasta el final, porque de lo que se trataba, es lo importante en esta trilogía de Esquilo, es de que nos habla Esquilo de algo muy arcaico, que es que está recordándonos y reiterando al público ateniense de esos años, en los que está iniciando la democracia, lo importante de las instituciones democráticas, porque mientras antes todo el mundo mataba al que tenía que matar, en este caso Clitemnestra Agamenón, en la tercera obra de lo que se trata es de que vienen los dioses y cuentan cómo se instituyó el tribunal que se llama Areópago, el tribunal de justicia, donde le dicen al ciudadano, tú ya no tienes que matar, ya no es el ojo por ojo de todas las culturas nacientes. Ahora te quitamos esa responsabilidad y nosotros vamos a juzgar. ¿Sí? Entonces fue un paso civilizatorio muy importante y democrático, porque obviamente había jueces que votaban a favor o en contra, ¿verdad?, de la culpabilidad del asesino, porque eran crímenes de guerra. Eso lo dejó plasmado aquí Esquilo, en esta tercera obra de la trilogía. Por eso se debe leer toda. Él está hablando de que en Agamenón todavía estamos en una forma de justicia, que le llaman venganza, hasta el final, cómo la sociedad pasó, gracias a la democracia, a un sistema de justicia. Entonces, él está en eso todavía, en las instituciones. ¿Sí? Entonces, habla mucho de la historia griega, está totalmente emparentada. Sófocles está más descansado de esa cuestión, digamos, arcaica, ya está un poquito más consolidado y él le toca las consecuencias positivas del triunfo contra los persas y él se detiene en otros temas, ¿no? En otros temas, digamos, más subjetivos, más, pues más humanos, ¿sí? La cuestión de Sófocles. Bueno, y él, de hecho, fíjense que él escribió una obra, pero obviamente no se conserva, donde habla de la importancia de los coros, porque los coros en Sófocles son muy interesantes, se los comentaba también la vez pasada. Y pero bueno, eso se los voy a platicar después. Sófocles, como les decía, le tocó participar en las competencias con Eurípides. Eurípides es unos 16 años, ¿verdad?, menor que Sófocles, pero coinciden. Pero fíjense qué interesante, los años de representación de las obras de Eurípides. Ya la democracia no está incipiente como con Esquilo, que está tratando de que quede plasmada, ¿no?, la historia y la importancia de esto, sino que ya entre que a Eurípides le toca la guerra del Peloponeso contra los espartanos, o sea, la otra guerra, ¿verdad?, por los aliados y por el tributo de los aliados, les toca también que, como siempre, en cualquier régimen político, el régimen anterior no quiere soltar, y eso también pasó en Atenas. Nunca dejan los oligarcas de querer regresar al poder, porque obviamente no les gustaba lo que pasaba con la democracia. Lo que pasaba con la democracia es que poco a poquito el pueblo fue teniendo mucho más, pues, no sé si decir poder, pero más participación en la vida, ¿no? En la vida, en las decisiones. Y tristemente, cuando hablamos del pueblo, el pueblo llano, casi siempre estamos hablando de que es el pueblo ignorante.
¿sí? Entonces, y empobrecido. Entonces, se dice, ¿verdad?, que en esta época de Eurípides, en la democracia lo que se trataba es que la gente que no tenía trabajo, pues se ponía fuera de los tribunales para ver si les tocaba entrar ese día, estar todo el día, porque se ganaban unas cuantas monedas para sobrevivir, ¿sí? Entonces, en eso se convirtió la democracia, ¿sí? No tuvo nada que ver con el inicio, pues como todos los regímenes políticos, ¿verdad?, que se va degradando. Eso junto con otros elementos, la entrada de los sofistas, el pueblo que sabe, que lo van a criticar los filósofos, que puede opinar sin saber, ¿no? Se le da esta idea de que puede hablar, ¿no? Y que su palabra tiene valor, ¿no? Entonces, por eso vienen estos filósofos como Platón a decir, oiga, no es lo mismo la opinión que el conocimiento, ¿sí? O sea, es una época que nos recuerda muchísimo a la época actual, demasiado. Y entre la riqueza, entre la guerra, entre las luchas, estas políticas internas, y sobre todo lo que implica esta guerra contra los espartanos, es muy interesante la historia. Tiene que ver con un hombre, el más guapo que se dice de toda Grecia, ¿verdad?, que fue Alcibiades, el gran amor de Sócrates. Es muy interesante porque si vemos la historia de él quería ser general en esta guerra contra los espartanos, y entonces iba y hablaba a la asamblea, y luego los convencía, y a veces no, y luego se iba del lado de los espartanos, ¿no?, de los enemigos. Y luego regresaba a Atenas, y los atenienses, sí, está bien, sí, te creemos, y otra vez lo volvían al poder porque se enojaban con el otro general. Es decir, estaba todo a merced de lo que opinara el pueblo, llevado, ¿por qué? No por el conocimiento, por las pasiones. Esa es la época que le toca a Eurípides. Por eso también insisto siempre, Eurípides y Sócrates son grandes amigos. No es casualidad. Uno en el teatro, y es clave para que entendamos esto del teatro. Uno a través de la literatura, específicamente a través del teatro, que era el género que existía en esa época, ¿verdad? Era la única manera de comunicarse literariamente. Y por otro lado, Sócrates, con todo este surgimiento de una filosofía del cuidado del alma, de un cuidado del alma que implicaba la lucha contra las pasiones. Es decir, la palabra pasiones es lo que abunda en esta época de Eurípides, ¿sí?, que ya no es obviamente la de Esquilo, y que a Sófocles también medio le toca, sí le toca, ¿verdad? Pero Eurípides la vive de otra manera, porque es más joven, porque se junta con otros personajes mucho más jóvenes, mucho más críticos, como Sócrates, y es lo que va a plasmar en las obras. De manera que, para entrar en Eurípides rápidamente, ¿verdad?, las obras de Eurípides no fueron apreciadas por los atenienses. Yo les hablaba de que había competencias, y entonces en las competencias, en los festivales, ¿verdad?, se trataba de ganar el primer lugar, eran 3 los que competían. Eurípides rara vez ganó. No les gustaba lo que les representaba, lo que aparecía ahí. En cambio, bueno, los demás, Sófocles o Esquilo, ¿no?, que era medio consentido. Pero lo que les quiero decir con esto es que la votación también, el triunfo de un autor o de otro, estaba también a merced del pueblo. Es decir, había jueces juzgando la obra, y son los que se sentaban adelante junto con los políticos importantes, junto con los mecenas y demás, y había jueces. Pero se sabe, ¿verdad?, que en esta época ya de Eurípides, de la democracia en todo su esplendor, con todos sus defectos, la democracia de masas, el pueblo tenía demasiada influencia. Es decir, al final de las obras gritaba, aplaudía y exigía a los jueces el triunfo de tal o cual autor, ¿no?, de cuáles obras. Por eso este señor Platón en las leyes va a crítica, dice, vivimos en una teatrocracia. ¿Sí? Es muy interesante, ¿no? Entonces, como una democracia chiquita ahí, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no les gustaba Eurípides? Ay, ¿por qué? ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Y tiene que ver, pues, un poco con la función de la literatura en general, ¿verdad?
eh, se dice que Sócrates, se dicen ahí las malas lenguas, que Sócrates le escribía las obras a Eurípides. Entonces, yo pienso que claro que no, porque uno está tratando de solucionar con una filosofía nueva, que es la filosofía moral, Sócrates, una filosofía del alma, y el otro, Eurípides, solamente está haciendo lo que se hace en el teatro, representar lo que está viendo. Y obviamente eso es lo que vamos a ver en las obras de Eurípides. Las pasiones desbordadas, eso se le critica muchísimo. ¿Por qué? Porque está este prejuicio de que la literatura debe ser para educarnos, ¿no? Para mostrarnos lo perfecto que somos y los racionales. Todo ese discurso que nos heredaron también y que nos hemos creído, ¿no? Entonces, viene Eurípides a decir, no. Fíjense nada más cómo está Medea enojadísima porque le fueron infiel. Vean cómo está Hipólito porque él quiere ser casto. ¿Sí? Y vean cómo está Electra porque la casaron con un sirviente. Pues si ella es hija de Agamenón, ¿cómo se les ocurre? Y todas estas ofensas los llevan, ¿verdad?, a cometer actos atroces. Y casi siempre son asesinatos. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en las obras en general, pero con Eurípides muchos son actos tremendos de venganza. Es decir, Eurípides nos está diciendo en lo que se ha convertido el ser humano, producto tal vez del contexto. Sí, este autor que yo les menciono, que se llama Dufour y que va a venir a México este año, él trabaja mucho sobre la democracia y la locura, ¿no? Y los efectos que causa la democracia en nosotros. Y sí tiene que ver con cuestiones locas, ¿no? Entonces, tan locas como el hecho de que lleven a juicio a Sócrates, nada más porque dos señores envidiosos lo acusan de cosas que, así como les preguntaba qué es la catarsis, me preguntaría, ¿a qué te refieres? Les decía a Sófocles, a Sócrates, ¿a qué te refieres con que pervierto a los jóvenes? ¿No? O sea, no es porque lo dicen. Sí, bueno, pues eso era la democracia, la voz del pueblo, ¿no? El pueblo dejándose llevar por un orador o por un demagogo. Por eso no es casualidad que se desarrolle la oratoria y la retórica en la época de la democracia. Entonces, bueno, hay una frase de Pericles. Pericles es el estadista, ¿no? El gran estadista ateniense, el que le tocó la guerra contra los espartanos, pero es el que le tocó el siglo de oro. Se le llaman siglo de oro, pero no fue un siglo, ¿verdad? Solamente gobernó unos años, bastantes años, y fue la época de esplendor, eso sí. Pero él decía que la democracia era lo más hermoso, ¿no? Se lo decía en sus discursos. Pero Alcibiades, este hombre que les decía, que ya al final de la época de esplendor, cuando ya estaban terminando la guerra, Alcibiades tiene una frase y dice, democracia, ¿para qué decir locura? ¿No? Con decir democracia es suficiente. ¿Sí? Entonces, ya estaban totalmente decepcionados de este régimen político, ¿no? Entonces, ya lo que vino después es tremendo, ¿no? Entonces, a mí me da asusta o me hace pensar un poquito en lo que seguirá aquí en este país en unos años, ¿no? Pero bueno, el caso es que Eurípides eso es lo que va a plasmar. Vamos a ver gente llevada totalmente por sus pasiones. Y eso es lo que vamos a ver en la obra de Las Bacantes. Las Bacantes me gusta mucho porque tiene esta historia, digamos, con los elementos que va a utilizar Eurípides siempre, de ser tratado el personaje principal, que es Dioniso, el dios, como cualquier ser humano, con todas las pasiones y efectos de esas pasiones, efectos, como les decía, terribles. Pero por otro lado, lo que vamos a ver con todos estos coros de Las Bacantes, coros enloquecidos, es precisamente la esencia del teatro. ¿Sí? Entonces es una obra muy rica por eso, pero la otra parte de ver a Dionisio como un personaje, como una persona, quiero decir, es, nos va a revelar precisamente la temática repetitiva de Eurípides, por la cual no era bien aceptado, no era aceptado entre el público, no ganaba, y es por lo que se considera, o sea, si el teatro te representa lo que eres, la gente como somos,
pues eso no le gusta a nadie. ¿Sí? Entonces, Eurípides es muy transparente, es muy claro. ¿Sí? Esquilo está en otra cosa, totalmente diferente. La cuestión ritual, importantísima también para entender una cultura. Pero Eurípides está en lo único que puede estar, con los problemas y el caos terrible que está viviendo. ¿Sí? Pero no le gusta eso al pueblo, no le gusta para nada. ¿Sí? Entonces, no ganó muchos premios. Pero las vacantes, pues sí, vamos a ver. Esto lo dejé para la siguiente semana. Vamos a ver la obra de las vacantes. Pues yo les daré mi interpretación y van a quedar tal vez elementos ahí para desarrollar en la otra sesión, ¿no? Todo lo que ustedes me digan. Es como apenas la primera mirada de las vacantes y una lectura, si me lo permiten, como para darles algunas ideas de cómo leer estos elementos de Eurípides en este contexto democrático y de guerra tan tremendo que le tocó. Muchísimas gracias por esta introducción, Verónica. Te aplaudimos entre todos. Gracias. Ay, Jesús. Ay, bueno. Vamos a dar solamente unos cuantos minutos para comentarios, para que podamos cerrar en tiempo a las 8 de la noche. Entonces, no sé, compañeros. Yo quiero preguntar, ¿sí me oigo? Sí, Yolanda. ¿Me oigo? Respecto al papel de las mujeres, porque sabemos que en esa época pues estaba bien clasificada la sociedad y eran los ciudadanos griegos, que eran los nacidos en Atenas, mayores de edad, que hablaran griego, estaban los esclavos y las mujeres. Entonces, yo te quiero preguntar, cuando tú hablas del pueblo, ¿estás hablando solo de los ciudadanos griegos? ¿Y quiénes asistían al teatro? Tanto como espectadores como actores. ¿Había mujeres? Sí, ese es un tema súper polémico, de si había mujeres o no había mujeres, si no tenían derecho a salir del gineceo, o sea, de su habitación de su casa, más que para ciertos festivales religiosos o fiestas como bodas o funerales. Las bacanales es una de ellas muy importante. Entonces, ¿podían asistir a estos festivales? Bueno, hay muchos testimonios de muchísimos autores que de paso van diciendo detallitos que demuestran que sí había mujeres en el teatro, ¿sí? Que por alguna razón se ha creído que no, precisamente pues por la misoginia, ¿verdad? Por el machismo griego, pero hay muchas anécdotas, ¿no? Entonces incluso se repetía muchísimo que en la obra esta de Esquilo, la primera de la trilogía, la segunda, perdón, las Coéforas y las Euménides, las mujeres que estaban en el teatro quedaron tan conmocionadas, ¿no? Porque salen unas figuras que son las erinias, que son unos seres terribles que persiguen, todas sangrientas y que enloquecen a la gente, que dicen que quedaban tan conmocionadas que algunas llegaron a abortar de tal impresión, ¿no? Entonces, hay muchas historias así, muchísimas anécdotas así. Incluso Platón mismo lo dice en una de los diálogos. Dice, estas mujeres que fueron educadas en el teatro, es decir, haciendo una referencia a que tenían ciertas características de este tipo de mujeres porque habían acudido al teatro, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas así. Seguramente también tiene que ver con la evolución. A lo mejor al principio no estaban, ¿no? Como espectadoras, pero poco a poco, precisamente por la democracia, pues se fue permitiendo esta apertura cada vez más y más, ¿no? Que fue lo que trajo la democracia consigo. ¿Y como actoras? No, eso sí, no había mujeres. Ajá, no. Así que los personajes femeninos, pues los hacían los hombres. ¿Sí? Entonces, por eso las máscaras, sí. Sí, también. También te quiero preguntar de la comedia. En la Poética de Aristóteles, sí menciona a la comedia como aquella que trata los temas vulgares, ¿no?
Ajá. Dice, la tragedia es para los temas nobles y la comedia es para los temas vulgares. Y nos decías ahorita que ya no escribió la comedia. Por ahí hay quien ha escrito que sí escribió la comedia, pero que se perdió en la Edad Media, ¿no? Incluso hasta alguien por ahí puso que tenía que ver con el libro de Humberto Eco de En nombre de la rosa y que se refiere a ese libro de la comedia de Aristóteles. Em, yo quisiera si me puedes decir, realmente entonces solamente habla un poco en la poética sobre la comedia, ya no escribe más sobre eso, sobre la comedia. Pues no se tiene ningún texto, nada, ¿no? Y sería la segunda parte de la poética, y por algo empieza comparándola y hablando también del origen religioso y ritual de la comedia, igualito que la tragedia, ¿no? Pero también no le tocó a Aristóteles la comedia, porque a mí nunca se me va a olvidar la obra que Jesús nos hizo el favor de traer cuando trabajaba en el Tecnológico de Monterrey, una comedia de Aristófanes, que es un genio también, ¿no? Entonces, es una comedia política que seguramente tiene algo que ver con la comedia bueno, con el teatro que hubo aquí político en México hace muchísimos años, ¿verdad? Que era una crítica impresionante al poder y también pues a los vicios del pueblo. Y es de una fineza en el tratamiento por parte de Aristófanes, que es el único comediógrafo que quedó. Pero obviamente los temas que se tratan son, no quiero decir vulgares, sino son tratados de manera, sí, burda, a lo mejor, o vulgar. Es decir, se dicen muchísimas groserías, se dicen muchas cosas sexuales. Y lo que quiero que noten es que Aristóteles tiene un prejuicio. ¿Sí? Porque si uno lee esas obras, son una maravilla de inteligencia, ¿sí? De una crítica impresionante que hace Aristófanes, así como al mismo tiempo, porque son contemporáneos, Eurípides, Aristófanes y Sócrates. ¿Sí? Aristófanes hace esa crítica a lo que está viendo del contexto histórico y político a través de otro género del teatro, ¿verdad? Que tenemos ahí muy abandonado, que es las comedias. Pero en la época de Aristóteles, cuando él escribe, ya no existe esa comedia. La comedia es comedia antigua, es la de la época de Atenas. La época que se le llama la comedia media, que es Menandro, son comedias de situaciones, o sea, de enredos. Y obviamente la comedia latina, que ya es comedia de pastelazos casi, ¿no? Entonces, y Menandro es lo que le tocó a Aristóteles. Sí, o sea, él no vio una obra de Aristófanes. ¿Sí? Y además, pues este prejuicio de decir, guácala, ¿no? Si dices majaderías, si dices vulgaridades, si te hablas de cosas sexuales, pues no está bien, no es correctamente, no es político, ¿no? O sea, hablar de eso. Bueno, yo, como nadie toma la palabra, te comento otra cosa. Hablaste algo bueno, también ahí en la comedia, parece que despreciaba, entre otras cosas, lo que dijiste ahorita, Aristóteles, o en cuanto a la risa, que no era, era mal visto reírse, ¿no? Sí. Sí, algo así comentaste. Y bueno, yo ahora relacioné con las fotografías. Hasta hace poco, aún en la fotografía, que en la cultura esto ha estado implícito, ¿no? Bueno, porque tenemos toda esa moral que ha venido de allá, ¿no? Y de la religión y todo. Y bueno, pues sí, nuestras mamás, abuelas, a mí sí me tocó que no te deberías reír a carcajadas porque era una cosa muy vulgar, ¿no? Ahora ya todo se cambió y se relajó, pero todavía hace pocos años, en la fotografía, en mi época, los jóvenes, salíamos derechitas y serias, no mostrábamos los dientes, ¿no? No había que reírse porque te tenías que quedar quieta. A la diferencia que, o sea, yo estoy pensando tantos siglos desde entonces que mencionas que la risa era lo corriente
y cómo hasta estos últimos años realmente es que todo el mundo con la selfie, la sonrisota, en estos años del celular, cómo cambió la aparición de la sonrisa ya es lo común, ya quien no se ríe, pues ya está como tonto en la fotografía, ¿no? Sí. Ese cambio es impresionante como con tantos siglos y la sonrisa, el reírse y a carcajadas, pues hasta ahora es cuando se considera normal, ¿no? Sí, sí. Incluso pues la religión católica, bueno, la cristiana, que obviamente está representada en esta película, en esta obra más bien, ¿no? Del Nombre de la Rosa, que hace alusión a, como tú decías, a esta obra de Aristóteles y que por lo tanto los monjes tenían prohibidísimo reír, ¿no? O sea, casi como pecado. Y entonces se asocia que la religión católica, o bueno, cristiana en general, también prohíbe, ¿no? Pues en general. Sí, pero han salido estudios recientemente tratando de decir, pero ¿de dónde sacaron eso? Si ustedes vean el Nuevo Testamento, está lleno de frases donde dice, pues que se rían los niños o que se rían, o sea, los adultos, en fin, Jesús diciendo o riéndose, como tratando precisamente de darle una vuelta a este prejuicio que llevamos siglos cargando. ¿Sí? Y que tenía que ver con pues sí, un prejuicio muy ligado también a lo que pasaba con los instrumentos. Se decía que pues no estaba bien tocar la flauta porque te deforma la cara, te ves bien feo, ¿no? Entonces... Compañeros, creo que es tiempo de ir cerrando el seminario, la primera sesión. Me da muchísimo gusto la convocatoria, que estén aquí presentes. Voy a parar la grabación y